Hola queridos amigos de Lengua Ibérica. Este año tampoco puedo estar con vosotros en Zaragoza y aprovecho para enviaros este vídeo que es un resumen de la ponencia, una ponencia muy larga, son 21 páginas, con una tabla con más de 11.000 elementos de contenido, que lo bueno para quien quiera de verdad interesarse es leerla, pero el vídeo puede daros una idea general de qué se trata. Voy a hablar sobre la obra de Ramón Menéndez Pidal, un hombre que vivió casi 100 años, que tuvo una vida muy productiva, que tuvo muchísimos contactos y que se dedicó sobre todo a temas de lingüística, pero también tocó los temas de toponimia y etimología. Yo concretamente en el trabajo que he realizado me dedico a estas dos cosas, a la toponimia y a la etimología. La verdad es que voy a leeros un poquito el resumen de lo que se trata la ponencia para que lo tengáis muy claro. Se llama Referentes de las teorías lingüísticas, Ramón Menéndez Pidal y su idea del ibero a través de citas indirectas. En este ensayo, que se centra en materiales obtenidos de 3 libros del autor, se viene a decir que el interés que se manifestaba por el ibero y por su ya entonces considerado pariente, el euskera, era mínimo, dedicándose todo el esfuerzo analítico a buscar la inexistente justificación en el latín. Para ello se estudian en detalle los razonamientos sobre la pretendida biyección entre nombres de lugar con nombres de ciudadanos romanos y las explicaciones etimológicas de una obra anterior de Ramón que pretenden ser mayoritariamente latinas cuando su origen es en general vasco. Los antecedentes pues son muy conocidos. De una familia monárquica y conforme con la República fue castigado su padre y Ramón viajó mucho por toda España, lo que le permitió conocer las lenguas tanto de Andalucía como de Murcia, de Valencia, sobre todo de Galicia y de Asturias y León, y fue un aficionado notable desde siempre a los temas medievales, por lo que fue reconocido como un medievalista desde muy joven. En el trabajo que he realizado aquí, he recogido unos 120 nombres de lugar que Ramón los asigna a posibles nombres de personajes romanos, pero yo considero que no son así, porque la verdad es que para ninguno, como veréis en la tabla, cuando leáis la tabla, que se puede ver, en esta tabla que se puede ver, la primera columna es el nombre real de un municipio. Por ejemplo, el municipio primero que trata es Avena, donde Ramón decía que venía de Avenus, pero resulta que hay infinidad de nombres muy parecidos, que estos sí que son reales. Sin embargo, no hay ninguna Venus en España. Lo mismo pasa con Agullén, con Alocén. El caso de Alocén es curioso porque nos dice que viene de un tal Alucius, y hay varios Alocor, Aloscas, Alosco, Aluceas, Aluche, Alucio, Navalucillos. Incluso hay una laguna y un pueblo que se llama Ortezuela de Océn, en Guadalajara. Esta es la laguna de Océn. Hoy queda una representación muy pequeña de lo que en su día fue una laguna mucho mayor, una laguna redonda, que es lo que significa el nombre, Océn, gran pozo, gran laguna. Y no tiene nada que ver con Alucius, en absoluto. Esto pasa lo mismo con numerosos nombres más que aparecen, numerosos de los demás nombres que aparecen en el libro de toponimia. En su libro de toponimia prerrománica hispánica, compendio variado de capítulos sin continuidad, Ramón presenta en uno de ellos hasta una lista de 112 topónimos que define como derivados de antropónimos. Lista que comienza con Avena, que hemos visto en Huesca, y termina con Vicén en La Coruña, y que se puede ver en las siguientes páginas y de cuyo trabajo se concluye inmediatamente su vocación de documentalista,
limitándose a citar topónimos recogidos en crónicas o elementos en vez de ir al terreno, donde están los nombres de los lugares, encontrándose similares por docenas o cientos que reclaman una estabilidad milenaria que los grafos manoseados por cientos de autores, normas y circunstancias carecen. La totalidad de esos nombres de lugar se refieren a diversos entes de población menores, echándose en falta los grandes topónimos que designan lugares espectaculares, montañas, lagos, ríos, hitos, comarcas o simples lugares comunes. Este sesgo puede deberse a que Ramón utilizó profusamente en su obra el Diccionario Geográfico de Madoz, creado con fines fiscales, y que se centraba exclusivamente en los elementos productivos, desde pueblos, aldeas, alquerías y ciudades, pasando por alto la verdadera toponimia, la de los montes, ríos y elementos de verdad llamativos. En cuanto a su elección, parece que estos nombres los ha elegido para dar juego a otros parecidos citados en diversos escritos de la época, hablamos de la primera parte del siglo XX, por sus colegas europeos Schulze, Caspers, Meyer-Lucke, Holder, Habnerasí, que manipula para relacionar hasta 100 de los mismos con supuestos antropónimos latinos que van desde la Venus que hemos dicho antes hasta el Vicius, todos los cuales se pueden consultar en la tabla, los que la bajen de la página de Lengua Ibérica. En la primera columna se refleja el nombre oficial de este ciento largo de diversos lugares, el nombre oficial, el que ahora figura en los mapas, Ugena, Urbiñena, Vicien, Vidalén, Villena, Vicén. En la segunda página se recoge la forma latina más representativa, que el autor dice que puede haber sido la que dio nombre al lugar, Ustius, Urbinius, Vetius, Vitalis, y a la derecha se indica el número de veces que se encuentra esto o algo parecido recogido, 0, 0, 0. Apenas hay uno o dos entre los 120 que se han recogido. Sin embargo, en la tercera columna, los nombres reales parecidos figuran abundantísimos. Y he recogido cerca de 11.000, lo cual quiere decir que sobre 110 que no figuran más que 6 o 7, hay 11.000 de los normales, que es lo que se debería mirar. El mecanismo que utiliza Ramón Menéndez Pidal y sus compañeros es pueril, y solo se puede entender que estos sabios se hayan entretenido con él porque ante su desconocimiento absoluto de las raíces y la semántica vasca no tuvieron otro recurso que el gran latín. Pueril porque consistía en imaginarse un meritorio ciudadano romano al que se le adjudicaba un fundus, una finca o villa. Ese ciudadano utilizaba su caudal para adaptar el terreno al nuevo destino y en adelante al lugar se le llamaba con la variante genitiva de su nombre. Por ejemplo, Luchana en Vizcaya sería el nombre con el que se reconocería el ámbito donde Lucius se hizo una mansión. Sin embargo, si vamos a Luchana en Vizcaya, vemos que es un nombre doblemente repetido. A ambos lados de la ría del Nervión hay un Luchana en Erandio y un Luchana en Baracaldo. El espacio aquí es ridículo, no hay sitio para un fondo, ni siquiera para una cuadra. Y en el lado izquierdo es peor aún, porque fue una marisma. Es decir, ahí no ha podido haber un fundus jamás. Un caso clarísimo en que yendo al territorio se puede comprobar que la teoría es errónea. Nadie aplicaba la mínima comprobación lógica. Por ejemplo, comprobar si en cada lugar había extensión y profundidad de suelo fértil. ¿Qué menos, no? Si el clima o la morfología o las comunicaciones eran o no favorables a ese objetivo económico. Bueno, pues en la segunda columna, que ya la hemos tratado, la tercera columna, con casi 11.000 nombres que abarcan desde predios a ciudades y desde charcas a grandes accidentes de la naturaleza, todos extraídos del citado nomenclator, nombres que se acercan mucho más al nombre oficial que a las propuestas patronímicas, haciéndolo bien en el total, bien en el principio o en el final del nombre para resultar familiares. Ya hemos visto la laguna de Alucén y toda esta tabla en la que se pueden recorrer, el que recurra a la tabla puede bajarla y puede analizar docenas, cientos de lugares que le darán mucha razón de por qué se duda del método que utilizaron Ramón y compañía. Esto es lo que se refiere a la parte toponímica, cuyo resumen se puede decidir como lo siguiente, porque un análisis paramétrico es difícil hacerlo con elementos tan heterogéneos, pero hay cuestiones que llaman poderosamente la atención.
Primero, los nombres latinos y alguno de otro origen que usaban los colegas lingüistas como posibles patronímicos en otros países han sido asumidos por Ramón como si fuera evidente que así se haya podido formar la red toponímica, es decir, que los nombres del lugar se han ido dando en función de los beneficiarios de los repartos de tierras para creación de fundus por los conquistadores, lo que equivale a negar la acción milenaria de los nativos o de los visitantes asiduos de los territorios, postulado absurdo tanto por el mecanismo como por la escala. B. La asunción se hace con total desprecio a lo físico, fuera este o no favorable para la fundación en un lugar y su permanencia durante siglos. Solo importa la epigrafía, lo que está soportado en letras. Y finalmente no se promueve un solo análisis arqueológico o de otra naturaleza que busque similitudes o contradicciones con otros lugares homónimos. En resumen, queda la duda sobre este trabajo tan grande y sobre esa pretensión de que los nombres fueran debidos a nombres de personas, patronímicos, una costumbre y un hábito que luego lo asumieron nuestros seguidores de aquí, Luis Michelena entre ellos, y ha sido ley entre ellos. Luego la segunda parte se trata de etimología. Esta se ha elaborado sobre un libro anterior de Ramón, pero ya se ve desde, aunque era un libro juvenil, vamos a ver juvenil, lo hizo con 30 años, ya se veía la predisposición del autor con frases como esta, que dice aquí. Al desmembrarse el Imperio Romano se siguió usando el latín en gran parte de él, sobre todo en el Imperio Occidental, la mayoría de cuyas provincias continuaron hablando dicha lengua a pesar de las muchas invasiones de pueblos extraños que sufrieron, y podemos decir que aún hoy día siguen hablándolo. Claro es que muy transformado y de diversa manera en cada una de esas provincias. No solo eso, también continúa esta convicción que tiene de la superioridad latina, hablando y explicando que todas estas lenguas son una continuación moderna del latín, no tanto del latín literario escrito, como del latín vulgar, hablado sin preocupación literaria por los legionarios, colonos, magistrados y demás conquistadores que se establecían en las provincias ganadas, los cuales, gracias a su poderío político, a su talento administrativo y a su cultura superior, romanizaban rápidamente las razas. Se ve claramente que tiene un tufo, pues que es decir, este erudito que sigue la ruta de otros, se plantea la culturización de todo un continente con la idea de conquista, un modelo adecuado para una agricultura establecida y con una red de comunicaciones y acuerdos políticos, pero que no sirve para sistemas dispersos o de supervivencia, como ha sido el pastoril de gran recorrido, modelo del que conocemos muy poco, aparte de los restos de vías pecuarias, cañadas, cordeles, veredas, coladas, descansaderos, sestiles, dehesas, parideras, de España, que son un verdadero monumento que junto a su terminología aún ha de ser explicado y que sorprende por su extensión, diseño y ubicuidad. Si no, véanse los mapas a una escala muy grande de las rutas pecuarias en España. Este mapa de España indica solo las grandísimas rutas, porque a esa escala no se puede explicar otra cosa. Cosen prácticamente toda España, y si pasamos a una escala mayor, vemos que en Andalucía la densidad era, en los sitios en que se ha recogido, era aún mayor. Toda España estaba cuajada de rutas pecuarias por las que se hacían el tránsito de personas y de animales durante milenios. Es una evidencia esta que solo hay que trabajarla. Y luego, en cuanto a la etimología, se han escogido unos 60 o 70 nombres que se pueden ver aquí, como serra, cava, nodus, áquila, colapus, guitarra, heraldo, ropa, jaca, jardín, nao, nave, abeja, etc., que todos las dan como, en general, como latinas, pero que muchas de ellas son también, se asignan al francés, al germánico o al godo, y que tienen explicación perfecta desde el euskera. Por ejemplo, serra, que la serra, que es la sierra, para el latín clásico es la sierra del carpintero, y plantea que la metáfora de dientes agudos salió de la sierra de la montaña, absurdo integral que condicionaría el nombre principal de una cordillera a que hubiera carpinteros y se trabajara el metal previamente. Serra es la acción pasiva que determinan ciertos montes encadenados, que retienen al ganado y lo conducen hacia ciertos puertos, a T.
facilitando su manejo. Es decir, es una voz muy antigua y conceptual. Lo mismo sucede con cava, que se da como original, italiano, provenzal. Sin embargo, parece más variante de go, va. Go es el techo y va debajo del techo. Luego go, va hizo cueva y cava y no al revés. O el nodus, que generaliza el ensordecimiento de D a T. Sin embargo, en euskera todo el mundo sabe que el ot, del otu, es la acción de anudar. Y lo probable es que la L se transformara en N y la T sonorizara a D, pasando del otu a notu, a dotu, a nodus y a notus. Para el Aquilani se molesta en dudar que sea una voz oriunda del latín, ni remotamente puede pensar que su nombre proceda del desafío del águila real para cazar cabras rupícolas despeñándolas de los roquedos. Acá, ac, genérico caprino e illa, matador, matacabras. Bueno, o la guitarra, que se empeña como Covarrubias en derivarla de la cítara, con acento y prosodia tan distinta, en lugar de mirar al vasco donde gui, sonido gui, es la tripa de cordero curada para elaborar cuerdas vibrantes, y arra es la raíz verbal del rascado, lo que con la interposición de la T intervocálica para mejorar la edición sale guitarra, una voz nativa. Apunta a heraldo como un germanismo, cuando hasta un niño euskaldún sabe que el aldu equivale a hablar alto, el que pregona. La llegada, las acciones o avisos de un señor, y igual de erróneo es pretender que tregua y espía sean voces godas, cuando la primera es la combinación de trebe e gua, tiempo de entrenamiento, y la segunda se refiere a un rayito de luz, lo que se observa por un agujero. Is, luz, pi, paso minúsculo. Igual que la ropa o la jaca, asignadas gratuitamente al godo. Ropa no es un sustantivo aislado, sino que originalmente fue la ropa, en referencia al tejido suave que se vestía bajo el rudo cuero exterior. La ro, cuedo, badana, pa, inferior. Y en cuanto a la jaca, su nombre es yaka, formado por ya, viaje, trayecto, recorrido, y aka, un relativo. Otras veces se va al francés, como en jardín, que se atribuye al francés jardin, desde hortus gardinus, sin base etimológica alguna, refiriéndose a un entorno cerrado cuando su nombre procede del predominio de jaras en lugar de árboles, arbustos olorosos, jardin, donde dune es la correspondencia genitiva. También se va al catalán, o va al latín otra vez, a la abeja que hace venir de apícula, siendo mucho más probable que lo haga de la contracción de avere sha, donde avere es cualquier animal doméstico productivo y sha es minúsculo, equivaliendo a vaquita, avere sha, vaquita. El queso, elemento fundamental de la economía pastoril y de la supervivencia de la humanidad en los tiempos más difíciles, se explica desde un caseus latino que nada significa, voz que el euskera detalla desde la caseína, caseña, o hecho a la sal, método imprescindible el de la inmersión en salmuera para conservar todos los productos derivados de la leche. O el caudillo, que es explicado según Capdiello, señalando a la cabeza, cuando es mucho más directo plantear que fuera originalmente cudello, literalmente cudeatu, el que guía o dirige, y espejo, desde espéculo, igual de inexpresivo, cuando el vasco lo explica como is bilú, recogedor de la luz, una función muy anterior a la de reflejar la cara propia. Parecido pasa con la vendimia, que fuerza al imposible vindemia, para acercarlo al vino, pero que en realidad es procedente de vendemia, trabajo consistente en revisar, miatu, el espacio de viñedo, en de, para recoger del suelo, b, la fruta madura desprendida, lo que da a entender que el mosto se hacía con las uvas más maduras y quizá los racimos sanos se secaban para pasas. O la correa, que se explica desde corrigia, que tampoco aclara nada, en lugar de hacerlo desde cor, endurecimiento, y eatu, acción de sobado y mordisqueo, uno de los sistemas de curtido más antiguos, de mordisquear el cuero para endurecerlo. O la popularísima jibia, que se da por derivada de sepia, que no dice nada, cuando shibeya está anunciando que ese animal genera un sifón, shib, la principal característica del género que lo usan para nadar. O el erizo, nombre que es en vasco una advertencia del daño de sus púas, eri, dañar, herir, yo, inmediato, instantáneo. O, caso escandaloso, la prueba, que se decide del latín proba, sin explicación, siendo que en vascuence apur es una partícula, un trozo pequeñísimo, y abá es la boca, dando apurrabá, indica que se lleva a la boca, un pedacito que se lleva, ¿qué es un trocito a la boca sino probar?
otros elementos latinos como lanza o cerveza también derivan del euskera, o la braga, que se quiere gala, pero los sabios ignoran que braga era un retal que se colgaba a los machos delante de su miembro y les impedía copular, haciéndoles perder la bravura, barra ga, pérdida de la bravura. O la camisa, citada por San Jerónimo ya, que dudan si será céltico o germánico, cuando su origen es claramente vasco, partiendo de gan y sa, o lo que es lo mismo, tejido cobertor, una especie de saya para ir a dormir. O vega, como baica. No ando muy lejos cuando describe Araduey, Valderaduey, como variante de Ará, hoy, donde Ará es la planicie hoy un frecuentativo. Aratoy ha hecho Araduey, eso está bien. O que la navaja derive de novácula, que es muy artificioso, a la vez que distrae del verdadero semantismo de una voz impecable, compuesta por navá, pieza cóncava, esquirla de siles, y aisha, peña, roca, navá aisha, que significa roca cóncava, describiendo primorosamente lo que era un fragmento cóncavo de pedernal. Ni el lago procede de un lacus original, sino a través de la frase agua sujeta, agua contenida, la u, donde la es la sujeción o retención y u es el agua. En fin, la chistera o cesta de junco no es un diminutivo de cisteria, sino una expresión de su ejecución, y cosiendo estos elementos puntiagudos, sistera donde siste es la puntada, la costura, y era el sistema como chico no viene de cicu, sino de chi minúsculo. En fin, tampoco se cree que abuelo derive de aviolum, sino de agu, el la, donde lo primero se refiere al encorvamiento por la edad agu, como agur, y él es la llegada o alcance temporal de tal estado. Ni que la zahorra, mezcla de áridos detríticos, venga de la saburra, sino de sap, aplastado, pisado, y urra, desmembrado. O la basura, de versura, versu, sino de basura, agua torrencial. En fin, y la renta se explica desde redere, relacionado con devolver a un esclavo a su origen, o cuestiones muy parecidas, todas muy lejanas al verdadero quid de la cuestión, que es cobrar algo por los beneficios obtenidos de una actividad ofrecida. Así, ar en da significa primorosamente tomar de la producción, artu en da, un concepto mucho más coherente, y posiblemente se inició con el pastoreo y en concreto con el derecho del pastor a tomar los recentales en da. La letra y sus variantes podrían ocupar todo un capítulo. Nos dicen que la letra tiene que ver con el símbolo de cada sonido, pero no es así. Tiene que ver con el encargo o mandato que transmite, así desde la lealtad a letra, pasando por lección, leer, legal, legar, lego, leman, león, letra o la propia ley, están mal explicadas. Le es la raíz del mando o la autoridad en la letra, y dra es lo que el símbolo traslada. El vasco le-dra entonces sería el traslado de la orden, del mandato. O el vasco leoy, inicialmente acostumbrado a mandar, cambió el castellano hoy, costumbre, por on, dando el león. O la yesca, que Ramón asimila a esca de escaso, cuando su nombre es un epíteto de la leve materia que valía para iniciar un fuego, y esca, lo que se vuela, lo que se lleva al aire. Pero puede que el mayor escándalo sea el que se refiere a la hebilla. Nos dice que la hebilla se deriva de fíbula, un imaginario ibilla, y por fin hebilla, cuando es elemental analizar sección, corte, y vil, unir, reunir. Vil, lo que une dos partes cortadas, lo que une el cinturón. O el árbol, que fue originalmente árbor, como recogía el latín en 1000 documentos, pero que en euskera tiene un significado nítido, arba, ramaje, or en altura, confirmando la ley que define que los árboles como elementos en el que el tronco sustenta el ramaje, a diferencia de los arbustos, en que arb, uts, la diferencia de aquellos se describe como todo ramas, uts, totalidad, todo ramas. O el trigo, que se empeñan en confirmar desde triticum, pasando por los imaginados trídigo y tridgo, cuando la voz original no le sobra nada. Solo hay que entender que tras un proceso milenario de selección, nuestros antepasados consiguieron densificar la espiga de este cereal para que pasara de 1 a 10 docenas de apretados grados. Tri, compacto, y gu, asombrosamente. Y trigu, asombrosamente compacto. Bueno, o el mostrenco, el humilde níspero. En fin, todos estos ejercicios de etimología, pues, no continúo por esta interminable secuencia para no aburrir al lector, pero los planteamientos de Ramón no difieren de los anteriores de Monlau y otros latinistas acérrimos, ninguno de los cuales ha conocido el euskera a nivel semántico.
un desafío que ahora se podría acometer y repensar el ibero como uno de los aportes esenciales al castellano y quizá a otros romances y al propio latín. ¿Se va a temporada? Bueno, has explicado, Javi, muchas etimologías. Has comentado que Luchana, que no ves que venga de Lucius por las características geográficas, ¿no? Una marisma y un monte muy, muy alto. Pero tú tienes otra opción, otra propuesta de explicación para el topónimo Luchana Baracaldo, Luchana Erandio. Si nos lo comentas igual para... Por supuesto, por supuesto. Esto es un tema, ya no es un tema histórico, sino es un tema de prehistoria. Está relacionado, Luchana, el nombre de Luchana es uno de los pocos nombres en los que se conjunta la geología con la lingüística y podemos obtener de ello un contraste que nos dé una temporalidad muy precisa. En Luchana, hace ahora 8000 años, si enfocas a la pantalla lo puedes ver un poco mejor, esta parte que pongo aquí en marrón o en amarillo era un gran morro de tierra, de rocas, que hacía que este río girara, el río Nervión girara alrededor de lo que es hoy Baracaldo y volviera hacia el mar, dando vuelta a esto. Pero hace 8500 años se derrumbó estrepitosamente, quizá por un terremoto, quizá por otro motivo, por una inundación muy potente, se derribó este dique y unos 3 millones de metros cúbicos de rocas cedieron y el río Nervión, que pasaba dando una gran vuelta, con gran violencia, pasó hacia aguas abajo, arrastrando totalmente todo lo que había de ahí hacia abajo, vaciando un lago gigantesco que se había formado, quizá en horas o en minutos. Entonces eso, en euskera antiguo, se explicó como Lutá. Lutá es la caída de tierra, Lu es la tierra y Lutá es la caída de tierra. Lutana es la gran caída de tierras. Los vizcaínos la T la hacen che, entonces de Lutana se hizo Luchana a lo largo de los milenios. Esto sucedió hace 8500 años, lo sabemos porque hemos analizado los caracolillos microscópicos que viven ahí y se ha sabido el momento en el que pasaron de ser de agua salobre a agua dulce, porque los hay, los foraminíferos los hay de agua salobre y de agua dulce. Entonces, no hay ninguna duda que hace 8500 años pasó esto, sucedió esto, y es muy altamente probable que el nombre que se le puso a ese entorno, porque raramente en los dos entornos de un río, raramente en los dos entornos de un río se usa el mismo nombre. Y si aquí figura Luchana en ambos lugares a menos de 500 metros, es porque al entorno en general, donde cayó la tierra, se le llamó Lutana. Lutana quedó Luchana, se nos ha olvidado el motivo, y cuando han llegado los latinistas les ha parecido que Luchana era un sitio adecuado para que un tal Lucius hubiera tenido una finca. Pero es que no hay sitio ni para una finca, como he dicho antes, ni para una cuadra. Un entorno era una marisma impracticable y el otro era una zona muy estrecha entre dos montes, también entre el monte y el río Asúa, imposible de que allí cupiera absolutamente ninguna cosa de dimensión agrícola.